Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con este estudio en este mensaje llamado William Branham, parte 2. Hermanos, para empezar, vamos a leer la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, verso 6. Dice la Escritura así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hay un solo evangelio y ni un ángel del cielo puede predicarnos un evangelio diferente. Solamente hay uno, hermanos. Y antes de entrar en el estudio de Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, quiero remachar bien lo que dije en el primer mensaje acerca de William Branham. La interpretación correcta de Malaquías 4. Hermanos, el espíritu de Elías, después de Elías el profeta, vendría sobre Eliseo, sobre Juan el Bautista, y luego, después del rapto, Elías mismo regresaría, según la palabra. No hay otro. William Branham aseguró que el espíritu de Elías vendría 5 veces, porque según él el 5 es número de gracia. Hermanos, eso es una alucinación, es un invento de su corazón. El 5 no es un número de la Biblia, no es un número relacionado con Dios. Eso es falso. Los números de Dios, como el 3, como el 7, como el 12, como el 24, el número 40, son números de la Biblia, son números relacionados con Dios. Pero el número 5 no tiene nada que ver con Dios, hermanos. No es el número de gracia. Él lo aseguraba simple y llanamente porque la palabra gracia se escribe con 5 letras en el idioma inglés. Pero no estamos en Estados Unidos, estamos en Panamá y hablamos español, y la palabra gracia no tiene 5 letras. Además, ¿qué tiene que ver el inglés con la Biblia? Absolutamente nada. La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego, y no en inglés. Así que eso es otro invento que los branhamitas han regado como consecuencia de esa invención del corazón de William Branham de decir que el 5 es número de gracia y que el espíritu de Elías vendría 5 veces. Eso es falso. Hay que desmentirlo. Sí, que el espíritu de Elías vino sobre Juan el Bautista y estuvo eso vindicado por el capítulo 1, versículo 17 del Evangelio según San Lucas, de que Juan el Bautista vendría con el espíritu y virtud de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, de Abraham, Isaac y de Jacob, quienes recibieron la promesa de la simiente en quien todas las naciones serían benditas. Y luego el remanente de Israel, cuando sea reinjertado, porque fueron algunas ramas cortadas para injertar a la iglesia, cuando la iglesia se vaya de la tierra, entonces Elías vendrá y restaurará todas las cosas en el pueblo de Israel, y las 12 tribus serán alineadas nuevamente, y ellos aceptarán a su Mesías, Jesucristo. Recibirán el evangelio que predicó Pablo, recibirán el evangelio de la palabra, el evangelio del reino, y reconocerán que Jesucristo, el que habían crucificado y rechazado, es el Mesías que ellos esperaban y que ya había venido. Así que después de haber aclarado bien ese
ese problema que hay con ese versículo en Malaquías, vamos a estudiar el capítulo 10, versículo 7 del libro del Apocalipsis, y les voy a leer otro verso que ha sido altamente malinterpretado, altamente dislocado por William Branham para engañar a las personas y decirles cosas falsas de la imaginación de su corazón. Dice la Escritura, Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Hermanos amados, esto ha sido interpretado diciendo que el ángel de la iglesia de la Odisea revelaría todos los misterios ocultos en las edades, revelaría todos los misterios de la palabra. Así lo han interpretado y así los branhamitas lo creen. Ellos dicen que William Branham reveló todos los misterios de la Escritura, lo cual es absolutamente falso también. Hermanos, hay muchos misterios que no han sido revelados en la Escritura, y antes de interpretar este versículo correctamente y colocarlo en la palabra correctamente, y antes de analizarlo bien para que ustedes lo entiendan, yo les quiero aclarar y demostrar que es absolutamente falso que William Branham reveló todos los misterios de las Escrituras. Dicho sea de paso, misterios como el de la simiente de la serpiente ya existían y ya se habían hablado en otras ocasiones por otras personas que habían descubierto esto. Y lo que hizo William Branham como estudioso de las Escrituras fue cuadrar esta doctrina con la sagrada palabra de Dios. Él lo hizo en el libro de las 7 edades de la iglesia. Allí planteó la simiente de la serpiente de la mejor manera, porque ella en su mensaje llamado la simiente de la serpiente, él había enredado todas las cosas y no había nada claro y todo estaba confuso. Un profeta de Dios no se confunde ni confunde a los que le escuchan. Un profeta de Dios no dice una cosa y después cambia. Él cambió y lo puso todo en orden en el libro de las 7 edades de la iglesia, y ahí es donde se muestra mejor el misterio de la simiente de la serpiente, que es fundamental para entender el porqué del pecado en el mundo y por qué el pecado se traspasó de generación en generación y fue necesario que Jesucristo viniese a morir en la cruz. Pero hay muchas cosas que William Branham no reveló. Todos ellos, los branhamitas, dicen que William Branham había revelado todos los misterios, pero yo les voy a mencionar algunos de los misterios que no fueron revelados y que no fueron tocados por William Branham. Primeramente, uno de los misterios más fundamentales y más importantes y necesarios para la iglesia del tiempo del fin es el misterio de Satanás. El profeta William Branham no habló acerca de la razón de ser de Satanás. Casi no tocó ese tema. Él hablaba de Satanás como hablan las demás denominaciones. Él lo mencionaba y decía que Satanás tenía un Edén y que Satanás se rebeló y que quiso tener un mejor reino que el arcángel Miguel. Y dijo todas estas cosas que ya se saben y están escritas. Pero él no reveló en lo absoluto el por qué Satanás parece tener derechos, el porqué de su creación, porque Satanás es palabra de Dios. Dios lo creó y lo creó con un propósito. ¿Cuál es el propósito con el cual Dios creó a Satanás? ¿Por qué Satanás no ha sido destruido todavía? ¿Por qué aún después del milenio Satanás saldrá a engañar a todas las naciones nuevamente por un tiempo? Eso podría yo leértelo, pero me tomaría mucho tiempo y me está tomando mucho tiempo revelar todas estas cosas
y aclarar todas estas mentiras. Él no dijo nada al respecto del origen de Satanás y de la razón de su existencia y de por qué él prevalece prácticamente hasta el fin de los tiempos, hasta después del milenio, prevalece Satán. El trato de Satanás con Dios, cómo ellos se expresan el uno con el otro, eso no fue enseñado de ninguna manera y aclarado por William Branham. Y por eso Satanás, el enemigo de Dios, actúa en oculto con todos sus ejércitos bien ordenados y organizados para engañar al mundo entero, llenarlo de toda clase de pecado y de toda clase de doctrinas falsas, llenar el mundo de pestilencias, llenar el mundo de guerras, contenciones y disensiones, contiendas, perdón. Sí, este misterio necesita ser revelado. Como decía Sun Tzu en su libro El arte de la guerra, que para poder vencer a un enemigo había que conocerlo. La regla máxima: conoce a tu enemigo si quieres ganar la guerra. ¿Cómo podemos luchar contra un diablo que no conocemos? ¿Cómo podemos entender a Dios si no entendemos al diablo, creación de Dios? Hermanos, Satán tiene un propósito, y si nosotros no entendemos el propósito y la razón de Satanás, que dicho sea de paso, en el libro del Apocalipsis, un libro pequeño, se menciona 13 veces diablo y Satanás, nosotros no podremos luchar contra él y caeremos una y otra vez en sus garras y en sus mañas. Necesitamos eso para poder vencer, y William Branham no lo reveló. ¿Qué más decir del misterio del milenio? ¿Qué habló William Branham acerca de la vida que llevaremos en el milenio? ¿Cómo nos transportaremos? ¿Cómo viviremos? ¿Cómo nos conduciremos? ¿Cómo será eso de que seremos reyes y sacerdotes? ¿Cómo será el gobierno? ¿Cómo será la civilización del milenio? No lo reveló, algo que es importantísimo para nosotros. Por eso, la doctrina branhamita no tiene ningún interés en el milenio. Tienen interés en vivir en esta tierra, en hacer planes futuros, construir casas, conseguir terrenos, construir edificios y seguir esparciendo su herejía alrededor del mundo. La ignorancia acerca del milenio es muy grande, porque William Branham no reveló nada acerca del milenio. Dijo muy pocas cosas. Lo único que dio significativo es que sería una civilización mucho más rápida que esta. Pero ¿en qué manera lo será? No explicó nada, no dedicó ninguna enseñanza exclusivamente al milenio, una promesa gloriosa, donde cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, están preparadas para los que le aman. Cosas maravillosas. Deberíamos estar deseando el milenio, pero William Branham no ha podido producir en sus seguidores un anhelo ardiente por ese milenio. Así que tampoco fue eso revelado. Tampoco William Branham habló acerca de las misteriosas nubes que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, el capítulo 1 de Ezequiel el profeta no fue tocado, no fue revelado, no fue enseñado, no fue aclarado. Y todas las nubes que se manifiestan en la Biblia, nubes misteriosas, que no son nubes de agua, la nube que se llevó al Señor Jesucristo, las nubes que vendrán a buscar a la iglesia en la tierra, a los que están resucitados en Cristo Jesús y a los que quedan vivos. La nube que apareció en Apocalipsis para llevarse a los dos testigos, Elías y Moisés. Estas nubes donde dice que vendrá el Señor, todo ojo le verá. Él viene con las nubes del cielo, dice la Escritura. Estas nubes misteriosas que aparecen en la Escritura, en todas las partes de la Biblia, en todos los libros, deberían ser algo que nosotros deberíamos saber, deberíamos entender, porque es algo que nos concierne a nosotros.
es algo que nos concierne porque precisamente el rapto ocurrirá de esa manera. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes del cielo para recibir al Señor en el aire. Existen estas nubes, hay que explicarlas, necesitamos saber cómo será el rapto. Por eso es que las iglesias branhamitas son iguales que cualquier otra denominación. Solo se preocupan por sus cultos, solo se preocupan por sus diezmos y sus maneras de vestir y cosas por el estilo, rituales y cosas por el estilo. Hermanos, es necesario que sepamos qué son estas nubes. Es necesario que nosotros pongamos la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Que podamos saber cuáles son las preciosas y grandísimas promesas que Él tiene para nosotros, para que exista el anhelo en nuestro corazón de salir de este mundo. Tampoco William Branham reveló la raza negra y su propósito. La raza negra es un tema que nadie ha tocado en la Biblia y se habla en la Biblia de ella y nadie ha entrado en ese misterio. ¿Por qué los negros han sido la raza más sufrida, más azotada, más discriminada de toda la historia? Porque han tenido que sufrir todos esos suplicios, ¿Piensan ustedes que esta raza iba a sufrir todo lo que ha sufrido y que a Dios se le iba a pasar y no lo iba a plasmar en la Escritura? ¿Piensan ustedes que Dios no sabía que todo eso acontecería y lo anunciaría en la palabra? Pues ahí está en la palabra y nadie lo ha tocado y nadie lo ha leído por estar distraídos leyendo credos y leyendo libros escritos por hombres y leyendo la Escritura por partes y no buscando en ellas al Dios vivo, sino buscando conocimientos para luego predicarlos o contender sobre ellos. ¿Qué reveló William Branham acerca de la música divina? La música en el mundo entero está en las manos del diablo, que era músico cuando fue creado. Dice la Escritura que las primicias de los tamboriles y pífanos fueron preparadas para ti el día de tu creación. Satanás tiene la música en sus manos, pero Dios es música también. 7 notas hay en la música, el número perfecto de Dios, y la música nunca deja de fluir y de mezclarse y de aparecer con diferentes notas. No hay música que se repita. La música no deja de ser, es algo eterno porque Dios es eterno. La música estaba con Dios al principio, pero ¿qué se sabe de la música? William Branham, ¿qué entendía de la música si ni siquiera era músico? ¿Qué se sabe de eso? Y la Escritura habla mucho acerca de la música de Dios, la música genuina de Dios. Es un misterio en las Escrituras que tenemos que saber, porque todo esto es parte del futuro que nos espera en el milenio. Pero ¿qué interés tiene la gente en el milenio? ¿Qué interés tiene el branhamita en el milenio? Si su profeta estaba matando criaturas, matando animales a sangre fría, como lo dije anteriormente, sin importarle que los animales estarán en el milenio y no habrá ningún animal que tenga que morir para alimentarnos. Ya suficientes millones de animales mueren cada día para alimentarnos a nosotros. ¿Por qué habríamos de salir a matarlos en las praderas y en los campos para luego tomarnos fotos con ellos? Tú disculpa, hermano, que insista sobre eso, pero estamos colando el mosquito y tragando el camello. Estamos tragándonos las cosas más grandes, las mentiras más grandes que nos han lanzado a los cristianos. Nos las hemos tragado por boca de William Branham y por eso hay que aclarar esto lo más profundo posible, lo más detenidamente posible. Así que te he hablado de estos misterios, los cuales ningunos fueron revelados por el profeta falso William Branham. Así que, hermanos,
no se trata de los misterios de Dios. Se trata de interpretar bien este versículo que ha sido interpretado mal por el branhamismo. Dice la Escritura, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Vamos a analizar este versículo con los ojos ungidos con colirio. Vamos a abrir nuestros ojos y vamos a analizarlo con el Espíritu Santo ayudándonos. Dice la Escritura, en los días de la voz del séptimo ángel. Grábese bien la palabra séptimo. Después dice, cuando él comience a tocar la trompeta. Número 2, trompeta. En este verso hay que poner atención a la palabra séptimo, a la palabra trompeta. Dice también el misterio de Dios. No dice los misterios, dice el misterio de Dios. Dice se consumará, no dice se revelará, ni se revelarán misterios, sino el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Otra palabra que ponerle atención aquí, sus siervos los profetas. Quiere decir que todo este misterio del cual se habla en este verso fue anunciado a sus siervos los profetas, por lo cual eso nos señala por la palabra a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué es el misterio que los profetas del Antiguo Testamento anunciaron? ¿Qué era lo que ellos estaban tratando de anunciar y de profetizar para el tiempo del fin? ¿Qué era lo que ellos estaban guardando para los hijos de Dios y para los israelitas? Mejor dicho, para los gentiles y los israelitas, los hijos de Dios. ¿Cuál era ese misterio? Y tenemos que irnos al Antiguo Testamento, porque allí está la respuesta. Ahí está la respuesta, hermanos. Y para eso, primeramente, vamos a analizar paso a paso este versículo. Primeramente, el branhamismo dice que este séptimo ángel que habla aquí no es un ángel celestial, sino que se trata del ángel de la iglesia de la Odisea. Pero hermanos, las Sagradas Escrituras nos hablan un idioma claro y sencillo, y lo que les voy a explicar lo puede entender hasta un niño. En el capítulo 2 y capítulo 3 están las cartas que envía Jesucristo a las 7 iglesias de Asia Menor. Y acerca de estas cartas se habla de que son un misterio en el verso 20 del capítulo 1 de Apocalipsis. Y dice la Escritura, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Los ángeles de las 7 iglesias son asociados con estrellas, y cuando vemos los mensajes a cada una de las iglesias que representa una edad en la iglesia, en la iglesia gentil, dice la Escritura, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Eso lo dice el capítulo 2, versículo 1 de Apocalipsis. Después dice la Escritura en el versículo 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Después dice más adelante en el versículo 18, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, y así sucesivamente. No se habla de esta manera. Escribe al primer ángel de la iglesia de Éfeso. Escribe al segundo ángel de la iglesia de Pérgamo. No se escribe de esta manera de la iglesia de Esmirna ni de otra iglesia. No se escribe de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo ángel. Se le habla al ángel de cada iglesia y de cada edad. Así que
no se trata del séptimo ángel de la séptima edad de la Odisea, porque no se menciona la palabra séptimo, no se menciona esa numeración. Mas sin embargo, dice la Escritura en el capítulo 8, verso 6 del Apocalipsis: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y dice en el verso 7, el primer ángel tocó la trompeta. Verso 8, el segundo ángel tocó la trompeta. Verso número 10, y el tercer ángel tocó la trompeta. Y aquí sí vemos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. 7 ángeles asociados con trompetas. No 7 hombres asociados con cartas enviadas a las iglesias de Asia Menor, sino 7 ángeles celestiales asociados a 7 trompetas que serían tocadas. La trompeta en la Biblia es un símbolo de reunión, es llamado a reunirse. Hermanos amados, nos han malinterpretado este verso cuando dice que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, está hablando de la secuencia de ángeles celestiales que tocan sus trompetas en estos capítulos de Apocalipsis. Es necesario entender que el Apocalipsis es un libro de profecías, tiene paréntesis y no están en orden cronológico, casi ninguna. Esto es una cosa que tenemos que saber para poder interpretar las Escrituras, porque el Apocalipsis ha sido mal interpretado por muchos. No hay entendimiento acerca de este libro porque está oculto de los ojos de las denominaciones y de las sectas. Y ni aun William Branham pudo aclarar este misterio, no pudo explicar esto de la séptima trompeta, y lo que hizo fue inyectar al ángel de la iglesia de la Odisea, quien se decía ser él mismo, inyectarlo en la Biblia para decir que este séptimo ángel, cuando comienza a tocar la trompeta, quiere decir que cuando comenzara a dar su mensaje. No, señor, esto no tiene que ver con las 7 edades de la iglesia. Esto tiene que ver con juicios que ocurrirán durante el ministerio de los 2 testigos que están predicando el evangelio del reino a los 144,000. Porque una vez que termina el capítulo 10, en el capítulo 11 se describe todo el ministerio de los 2 testigos, y en el versículo 15 de ese mismo capítulo se toca la trompeta del séptimo ángel, que es donde se cumple el versículo número 7. Pero entonces, hermanos, ¿cuál fue el misterio de Dios que se consumaría? Esto es otra cosa. El misterio de Dios, dice en otra traducción, finalizará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. El misterio de Dios se consumará. ¿Cuál es este misterio que se va a consumar al toque de la séptima trompeta que toca el séptimo ángel? Recuerden que este séptimo ángel no es el ángel de la edad de la Odisea, porque ahí en esas cartas no se habla de primero, segundo y tercero. Eso se habla cuando se mencionan a los 7 ángeles con las 7 trompetas, el primer ángel, el segundo ángel y el tercer ángel. Ahí está la aclaración. Está más claro que hasta un niño lo puede entender. Pero ahora tenemos que pasar a ver la verdadera interpretación acerca de este misterio de Dios que se consumará como Él lo había anunciado a sus siervos los profetas. El misterio oculto en el Antiguo Testamento que sería revelado y sería manifestado en el tiempo de la venida de Jesucristo. Hermanos amados, vamos a leer varios versículos para descubrir cuál es este misterio de Dios. Y para eso vamos a abrir Romanos capítulo 16, versículo 25. Y allí en ese versículo, verso 25 dice:
y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Ahí está, hermanos, el misterio de Dios. Dice la Escritura que este misterio fue revelado por las Escrituras, manifestado por las Escrituras de los profetas, encajando perfectamente con Apocalipsis 10:7, que dice que el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos, los profetas del Antiguo Testamento. Ese es el misterio. Vamos a irlo descubriendo mucho más, pero quiero leerlos otra vez, el mismo versículo para que lo tengan en mente. Versos 25 al 27 del capítulo 16 de Romanos. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos antiguos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Sí, hermanos, misterio que se ha dado a conocer a todas las gentes, a todo el mundo entero, para que obedezcan a la fe. Seguimos leyendo el libro, la epístola, del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 11, versículo 25. Se los voy a leer. Dice la Escritura así, capítulo 11, verso 25. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Miren cómo concuerda esto. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dice la Escritura: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que aquí habla de la restitución de Israel, lo que les hablé que venía a ser el profeta Elías junto con Moisés, los dos testigos. Pero es un misterio. No debemos ser arrogantes, no debemos ser altaneros ni altivos para con los hijos de Israel, y mucho menos en cuanto a nosotros mismos, porque Israel fue endurecido en parte para que entre la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles está cerca. Cuando termine de entrar el último gentil, cuando el último ser no israelita entre por la puerta, cuando suceda el rapto, entonces este misterio se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Es el misterio de que Dios en Cristo tomaría de todas las naciones, tribus y lenguas un pueblo para sí. Es el misterio de la iglesia. Vamos a seguir leyendo sobre este misterio de Dios que será consumado muy pronto. Efesios capítulo 3, versículos del 4 al 6. Y dice la Escritura, dice así, leyendo lo cual podéis, vamos a irnos más atrás. Versículo número 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y dice misterio, singular, no misterios. Misterio. Dice, por revelación me fue declarado el misterio,
como antes he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el misterio que se va a consumar pronto, cuando entre la plenitud de los gentiles. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí está, hermanos amados. Ese es el misterio de Dios que será consumado cuando suene la séptima trompeta. Hermanos, y dice la Escritura, nos vamos al capítulo 11, verso número 15, para que vean el cumplimiento de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 7. Leemos el verso número 15 y dice, finalmente dice, el séptimo ángel tocó la trompeta. Literalmente y exactamente lo que dice Apocalipsis 17. ¿Y qué dice, qué dice la Escritura? Que hubo grandes voces en el cielo. Algo se había terminado, algo se ha consumado aquí, y es el misterio de Dios. Dice que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahí está, hermanos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ahí está la consumación del misterio de Dios que les he leído y les he descrito, de que los gentiles serían coherederos con los israelitas, seríamos un solo pueblo. Es lo que los profetas del Antiguo Testamento venían anunciando, que en Cristo, en la simiente de Abraham, todas las naciones serían benditas, como fue la promesa que se le dijo a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese es el misterio de Dios que se consumará, que pronto terminará, que pronto pasaremos a otra etapa donde el Satanás se encarnará en el anticristo y gobernará sobre la tierra. Y habrán grandes tribulaciones y juicios sobre los hijos de los hombres, hasta que venga el Rey de Reyes y Señor de Señores, cabalgando en las potencias de los cielos, a establecer el milenio que tanto deberíamos estar esperando. Esa es la interpretación de Apocalipsis 17. Lee tu Biblia. Si todavía sigues creyendo en el dogma de William Branham, espero que con esto te sea suficiente para salir de ese engaño y entender las Escrituras como deben ser entendidas. Esto está más claro que el agua, así que los dejo con eso y vamos a tener que darles un tercer mensaje acerca de William Branham, porque el tiempo no me alcanza prácticamente para descubrirlo todo. No lo descubriré todo, pero tengo que hablar un mensaje más para tu edificación y para que entiendas que tienes que salir de esa herejía si quieres heredar el reino de los cielos.